El temita de hoy era FOMO, ¿verdad? El FOMO. El Buen FOMO tema, ¿no? ese. Sí, Muy de ese. actualidad y muy eterno en realidad también. ¿Qué Ujú. crees? Sí, pues el enemigo de todo el mundo, el FOMO siempre lo ha sido. Ahora se le ha puesto nombre, pero vaya, que siempre ha sido el miedo a quedarse solo, ¿no? O a quedarse fuera. Yo creo que realmente el FOMO es una modernización del miedo de toda la vida a la soledad, y el miedo a la soledad pues tiene una base muy profunda en la biología humana, ¿no? Sí, yo creo que es el miedo en general a no tener una vida lo suficientemente plena, ¿no? Que Ujú. entiendo que la plenitud en estos momentos la podamos ver desde otro punto de vista, igual más material o más de agencia, que entiendo que en otros momentos podría ser un poco más espiritual, ¿no? Hmm, buena pregunta. Claro, había que ver hasta qué punto la, digamos, el cuenco de necesidades humanas se llena con qué y si hace falta determinados tipos de estímulos para que ese FOMO no tenga lugar. Porque, como tú bien dices, puede ser que se llene con cosas que no tienen una raíz común. Por ejemplo, la espiritualidad, ¿no? Mm. El materialismo o realizar determinados planes, ¿no? Con los amigos, Yo por me- ejemplo. sí, yo perdón, me imagino a veces a Buda, ¿no? Si Mm. Buda podría tener FOMO, o sea, si estuviera pensando que a lo mejor un colega suyo de la India pues estuviese meditando mejor que él y entonces él sintiera FOMO, Sí, debería estar meditando más. bueno, puede ser, el FOMO puede ser una mezcla de emociones, ¿no? Puede ser, igual se le llama así porque no es exactamente miedo, tampoco es exactamente envidia y tampoco es exactamente soledad. Pero tiene un poco de todo. Yo no sé Sí, si puede ser un término moderno que se adapta muy bien a los tiempos porque agrupa sensaciones y sentimientos muy arraigados en la naturaleza humana como son la envidia, probablemente sean esos tres, ¿no? La envidia, el miedo y bueno, quizá esos dos sobre todo, ¿no? Y no sé en qué proporciones. sí, 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 sí. Es Ujú. envidia y es miedo, ¿no? O sea, creo que es miedo sobre todo a la muerte, o sea, a una muerte que sentimos igual, no tan pronta desde el punto de vista temporal puramente, ¿no? Sino a no llenar la maleta de experiencias, que es una frase que se oye mucho, con buenas intenciones, pero que también es un poco tóxica, ¿no? Sí, sí porque digamos que el instrumento se vuelve el fin, porque al Eso es, fin, ¿verdad? Mm. sí, 100%. Sí, yo hace unos años me daba por escribir algunos ensayitos y tal, y escribí uno que se llamaba Oda a la envidia, porque la envidia se pasa mucho con todas las ideas que no se profundiza en ellas, y le ha tocado ahora un poco el muerto a la envidia, y parece que todo lo que se acerque a ese sentimiento se convierte en algo tóxico, y todo lo que conlleva es negativo, pero realmente la envidia es un motor también. Habría que ver hasta qué punto es productiva o no. Realmente yo creo que en gran parte la envidia es lo que hace que avancemos como sociedad y como individuos muchas veces. El problema es que se vuelva como una, ¿no? Absolutamente. Quizás sea un problema más semántico, ¿no? De no tener una palabra más adecuada para hablar de una envidia constructiva y una envidia destructiva, ¿no? O sea, joder, qué suerte tenemos, pienso yo a veces, los que hemos vivido estas últimas 2 décadas, de la Ujú. profunda envidia que se habrían tenido Rafa Nadal, Djokovic y Federer, Exacto, exacto, ¿no? exacto. O Sí. Quevedo y Góngora. O sea, menos mal que existe la envidia. Exactamente. Es como la conceptualización que se hace de la envidia es lo que determina que se conciba como algo positivo o negativo. Aún así me parece que la distinción que hacemos tiene que ver con la naturaleza de esa envidia. Es decir, quizás no es un problema tan semántico, sino funcional. Porque al final la envidia no deja de ser un impulso, como pasa con la emoción negativa, ¿no? Es un impulso que te provoca una incomodidad cuya resolución se, vue- se, se vuelve el objetivo en sí misma. Si tú no te sientes incómoda o incómodo con una situación, no vas a hacer nada por remediarla. De hecho, vas a hacer todo lo posible por mantenerte en ella. Eso Y, es. y si tú ves una situación que te provoca cierta incomodidad, vas a hacer lo posible por salir de ella, sea a través de huir de algo, sea a través de la... claro, y si lo piensas también es una huida. Si tú huyes de tu situación actual, la emoción negativa sigue siendo un motor de huida. Lo que pasa es que es
en otra dirección, ¿no? Una cosa es huir de una situación en la que te encuentras hacia otra y otra de la que te encuentras hacia un lugar distinto, ¿no? Pero ambos son huidas de una situación. Sí, no, porque iríamos a huidas más funcionales, huidas Mm. resolutivas, digamos, ¿no? Huidas hacia la resolución. Es como el reflejo de luchar o huir, ¿no? Ujú. Estás Sí, respondiendo al mismo estímulo con dos estrategias diferentes que te podrán ir mejor o peor. el otro día hablamos de eso, precisamente de que mm, los budistas tienen eh, muchas reflexiones que tocan la naturaleza profunda humana y son muy simples pero muy acertadas. Y una de ellas es la que hablamos, que todas las emociones, si las destilas a su componente más fundamental, son asociadas al movimiento de huida o de aproximación, ¿no? Digamos, de apertura y de cierre. Y en este caso, la envidia es una emoción que provoca un movimiento, ya te digo, y es un movimiento, es una emoción negativa que provoca un movimiento hacia un sitio distinto del que está. Y bueno, pues desde esa conceptualización de la envidia, no tiene por qué ser algo malo. Bueno, también es budista la frase de no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Sí, Esta- ahí, es que ahí tienes estaba razón. pensando, Ahí tienes razón. estaba pensando que al final la envidia insisto, igual no tenemos la palabra en castellano que se usa Ujú. bueno, el idioma de los budistas, que no me acuerdo ahora. El, Dukkha, pero, ¿eh? dukkha es lo de la sensación negativa, el sufrimiento. No, no me acuerdo, no iba por ahí, pero quiero Ujú. decir, al final también en la base judio-cristiana de Occidente, o sea, la envidia es uno de los siete pecados capitales, ¿no? O sea, digamos, si utilizas tanto la corriente de pensamiento mayoritaria en Occidente y la mayoritaria en Oriente, nos dicen las dos que la envidia es algo malo, es algo que hay que huir o que hay que controlar o reprimir, ¿no? Entonces Curioso. es Ujú. difícil, claro, o sea, es difícil buscar una concepción positiva como tú buscas de la envidia. Sí, 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 sí. Es verdad que todas las tradiciones han solido mantener una percepción o una acepción negativa de la envidia. Ujú. Pero, pero, ahora se está teniendo lo contrario, ¿no? Parece que las corrientes psicológicas modernas abogan por la utilidad de todas las emociones. Y yo tiro un poco por ahí también, porque se me Sí, hace difícil pensar que los seres humanos evolucionen con una serie de atributos puramente negativos, cuando se ve que todos han contribuido a donde estamos hoy en día, ¿no? Y, y lo que te he dicho, lo que estamos hablando antes, el hecho de calificarnos de negativo o positivo se reduce mucho a la sensación subjetiva que te causa, a la incomodidad o a la comodidad que te produce, pero ya sabemos, como hablamos el otro día, tú bien dijiste, no podemos vivir en una energía. Entonces, si nos efectivamente. guiamos por el placer que nos produce o el bienestar que nos produce una emoción, podemos acabar en lugares bastante indeseables. Claro, y también está el matiz de volvemos a lo judeocristiano, ¿no? O sea, Mm. quiero decir, lo que está bien porque está bien y lo que está mal por lo que está mal, independientemente de lo que te suponga, ¿no? Ujú, ujú. Sí, son dogmatismos al final, como todo, ¿no? Si tú calificas algo como malo, como por ejemplo la envidia o la ira, ¿no? La ira también es un pecado capital, o la Sí, pereza sí que también es uno, ¿no? también, la Sí, pereza, bueno, la pereza no deja de ser un mecanismo de ahorro de energía, pero es verdad que se puede volver patológico y puede tornar en, por ejemplo, no sé si es un grado del continuo, pero la ujú, depresión creo que puede ser un extremo de cierta sensación de... de apatía, de abulia. Ujú, exactamente. Mm, Hay que tener cuidado porque como todo, ¿no? En dosis acentuadas, pues provoca o sea, un desgaste o una corrupción del sistema, ¿no? Y la pereza extrema es una de ellas. Quizá de eso se trata. Pero parece que la envidia y la ira son negativas independientemente de la dosis en la que se produzcan, ¿no? Y eso es extraño. en realidad, como los siete pecados capitales, ¿no? Por lo menos los que me vienen ahora mismo a la mente, ¿por qué la lujuria es necesariamente mala? Nada más lujuria entendiéndose en el sentido amplio, no solamente en el sexual, ¿no? O sea, ¿por qué tú tener deseos por el placer? Porque eso tiene que ser estrictamente negativo, ¿no? Uy, mira, quizá, quizás sea miopía humana, ¿no? Es lo que hablamos. Si no entendemos nuestro propio funcionamiento y
el papel que cumple cada uno de nuestros impulsos en la conducta humana, pues no nos queda más que guiarnos por la sensación que nos produce. Claro. La lujuria es también una utilización no mesurada o no contenida del impulso reproductivo, ¿no? Hasta un punto en el que se vuelve el mismo propósito del acto. Y creo que ahí no está dicho explícitamente, pero creo que cuando algo se vuelve, lo que hemos dicho antes, cuando se vuelve algo, algún instrumento o algún medio o un fin se vuelve un fin en sí mismo, es cuando se corrompe el mismo sistema de generación, ¿no? Hablamos de la lujuria. Si si el acto sexual se vuelve un fin en sí mismo más que un medio a un fin, se puede volver algo. Mira, voy a intentar ser lo menos oscuro posible y lo más claro, pero creo que si, por ejemplo, cualquier sistema tiene una serie de procesos, ¿no? O de pasos. Si en uno de ellos, por ejemplo, el punto reproductivo en el ser humano se vuelve su propio fin, se hace una especie de nudo, ¿no? En ese punto del sistema. Y se Sí. corrompe y se vuelve, digamos que se autosabotea. Y si tú te quedas en ese punto como un fin en sí mismo, fíjate lo que ocurre, ¿no? Se hace una especie de nudo y quizá la forma humana de llamar a ese atoramiento, a ese tapón en el sistema, sea pues un pecado, una corrupción, ¿no? Algún tipo de frase dogmática, no sé. Ahora estoy pensando que desde la filosofía griega clásica, ¿no? Ellos asumían hasta cierto punto la excitación sexual como parte de la psicología, incluso como algo positivo, ¿no? Ujú, Y entiendo que también le llevaban al exceso, ¿no? Lo que tú dices, a la conducta sexual o de lujo en general improductiva, ¿no? ujú. Que yo creo que es en cierto modo también lo que nos dice el cristianismo, por lo menos para los hombres. Otra cosa es que para las mujeres, ¿no? Que igual a ellas se los Sí. negaba, pero claro, ¿y si los antiguos nos estaban diciendo que tuviéramos cuidado con la adicción al porno, por ejemplo? Si nos Ujú. lo estuvieran diciendo en sus términos, en su realidad. Exacto, Por exacto. cierto, la adicción al porno, que es una cosa pues, bastante discutida hoy en día, hasta donde yo sé. Sí, 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 igual que los Pero bueno, sí, videojuegos, ¿no? Mm. efectivamente, son las tendencias excesivas, ¿no? Joder, irnos a los extremos aristotélicos. Sí, 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 sí. Claro, es que yo creo que al final es eso. Creo que los humanos estamos, ya volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Acostumbrados a hablar en narrativa. Entonces, Sí, una forma de antropo, antropomorfizar todo es dar una estructura narrativa, ¿no? Y esto pasó con la Biblia y con Dios, ¿no? Y con todo. Y con la misma conducta humana. Pero al final somos sistemas, ¿no? Somos un conjunto de procesos. Y si uno de las iteraciones de ese proceso se vuelve un fin en sí mismo y se vuelve la razón de ser, pues obviamente es en detrimento de otras cosas, en detrimento de otros pasos del proceso, en detrimento de otros momentos de la vida, y eso es lo que ocurre. Y quizá la forma de llamarlo para que todos lo entendamos sea, esto es un pecado, ¿no? O esto es ya te digo, corrupción no es la palabra, pero más o menos la idea. Y, y pasa un poco con nosotros. Fíjate, cuando empezamos a hablar en términos muy abstractos, que es lo que estamos haciendo con el llamando proceso, sistema al humano, nos perdemos un poco y perdemos incluso, podemos perder la involucración de otras personas que de escuchar de nosotros una estructura narrativa estarían mucho más atentos, mucho más pegados a lo que estamos diciendo. Y probablemente sea algo que tenemos que corregir, ¿no? Sí. sí, es interesante lo que dices. Sí, sí, sí. Mm. Buscar una narrativa más acorde con el receptor, en una forma Sí. general, pero en nuestro caso en concreto, para poder llegar mejor, ¿no? Claro, es que al final, yo creo que seguramente no podemos salir de nuestra propia percepción, pero yo creo que el humano tiene digamos, una red, un filtro cognitivo que filtra todo en función de su utilidad social, ¿no? Y de nuestra posición como animal social. Y en esto está la dramatización de todo. La dramatización no deja de ser la implementación de los sucesos externos a nuestra narrativa social humana. No sé si me estoy explicando. Uf, la dramatización. Sí, Bueno, es decir, por dime un ejemplo, ejemplo concreto. pasaba con los dioses, ¿no? Los griegos, por ejemplo. Todo lo que viene Ujú, siendo los fenómenos atmosféricos o incluso sí. los sucesos que escapan un poco al control del humano Ujú. se atribuían a una causa humana, antropomórfica o En- humanoide.
entiendo, antropocentrista, ¿no? O sea, no llueve porque Antropocéntrico. llueve, sino llueve para jodernos a nosotros. O llueve para que podamos cultivar y si truena es porque nos lo merecemos. Sí, y exactamente. Entonces, creo que hasta que entendamos realmente la naturaleza humana y perfeccionemos la ciencia, digamos que todo se explica desde una perspectiva dramatúrgica, es decir, de una perspectiva de lo que tú acabas de decir, ¿no? Atribuyendo a todo tipo de deidades, a todo tipo de comportamientos intencionados, cosas que escapan a nuestro control. No sé. De hecho, la ciencia sigue teniendo mucho esa narrativa antropocentrista, ¿eh? De hecho, mira, la conversación que tenemos tú y yo y que hemos tenido varias veces cuando hablamos de por qué tenemos emociones, si a lo mejor son evolutivamente, no las entendemos mucho, ¿no? Yo creo que seguimos Mm, volviendo al lamarquismo, ¿no? A esa primera teoría mm, evolutiva que hablaba de que estaba basada en un dios, ¿no? ujú, Que crea un mundo perfecto, ujú, digamos, perfectamente, un arquitecto perfecto, ¿no? ujú. Por eso no aceptamos cosas como, o sea, no entendemos que haya órganos que no sabemos para qué sirven, o sea, no nos podemos creer que igual el apéndice no sirva para nada, que no seamos perfectos, que haya especies que no aporten nada al ecosistema, Sobre porque todo volvemos, a que no aporte nada al ecosistema y que nos afecte a nosotros de alguna forma, ¿no? Como que no seamos efectivamente, parte de ese efecto, sí. eso es, sí, 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 sí. Claro, y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque nos seguimos creyendo que somos el centro del universo y que todo tiene que estar hecho a nuestra imagen y semejanza. ¿Tú crees que en cierto modo lo somos? Lo hemos hecho. O sea, si es como lo de que la mente, ¿no? Lo de que el mundo, el universo existe en tanto que nuestra mente existe y lo puede conocer, ¿no? Yo creo que en cierto modo interpretamos la realidad de acuerdo a nuestros sesgos, o sea, a nuestra propia identidad, ¿no? O sea, es que también lo de que las vacas existen o no existen, ¿no? Joder, existen en tanto que nos interesan. O sea, ¿por qué hemos creado una categoría animal que es vaca y no es en general mamífero, ¿no? Porque las vacas dan leche y nos sirven. Ujú, Las ujú. categorizaciones, de hecho, la primera taxonomía que le hizo también Aristóteles, precisamente, en la primera categoría que hacía dentro de los animales era animales domesticados y animales salvajes, ¿no? Los domesticados Mm. te sirven, los salvajes no. Bueno, pasa un poco como con los perros, ¿no? Fíjate que la raza de perro, ahora, el ser humano tiene un ojo muy fino, o no tiene problema, o incluso está encantado en distinguir dentro de un perro las razas que Sí, tiene. Y hemos toqueteado un poco para que cada uno tenga su propia tarea o sus propias especializaciones, ¿no? Especializaciones. Pero luego no hacemos lo mismo con determinados animales porque no nos incumbe a nosotros. En el momento en el que el perro, digamos que está en nuestro entorno y y sus matices nos afectan más, los categorizamos, ¿no? Y la categoría llega hasta el punto en el que no es funcional, como tú dices. sí, 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 sí. Joder, eso también es un círculo en la ciencia, ¿eh? Siempre hacemos categorías generales, ¿no? Agrupamos todos en algo, luego los Sí, deshacemos en categorías, luego volvemos a agrupar y siempre estamos en ese círculo continuo, vicioso. sí, 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 totalmente, totalmente. Hasta que ya se vuelve y ya volvemos a la pregunta de ahora, ¿no? ¿Hasta qué punto las categorías son reales? Cuando ya empieza uno a categorizar, se pregunta la naturaleza misma de las categorías. Y que todo puede ser un poco arbitrario, pero ¿Y hasta qué claro, punto son útiles? sí, exactamente. De todas formas, vuelve un poco a lo mismo, la pregunta que te he hecho. Parece que el humano se atribuye una importancia excesiva en relación a su papel visto desde fuera, ¿no? Nosotros nos vemos como una especie de mota en el universo, como decía Sagan, ¿no? Somos una Sí. mota de polvo flotando. Pero realmente, en cuanto a complejidad, somos el punto más complejo con diferencia. Y por mucho que sea, bueno, que sepamos, ¿vale? Que sepamos. Más Sí, complejo en cuanto a combinación de, digamos, en cuanto a complejidad. Cuando hablo de complejidad, hablo de combinación de materia existente. Somos la cosa más sofisticada que conozcamos. desde luego estamos ganando. O Ujú, sea, y no desde que tenemos fábricas ni agricultura, ¿eh? O sea, ujú, hay estudios que dicen que desde que el ser humano coloniza cada isla del mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, grandes sobre todo, pues Cuba, Nueva Zelanda, lo primero que pasa es que ujú, desaparece la macrofauna de allí, ¿no? O ujú. sea, desde luego somos los que tenemos más capacidad para construir, destruir, o sea, que en ese sentido, desde luego sí que estamos arriba en la pirámide. Claro, bueno, si lo... Mira, esto es muy curioso porque
Y nos vamos del FOMO siempre, nos vamos del FOMO. Vamos a hacer un Sí, sí, pequeño sí, o sea, paréntesis, pero fíjate lo que pasa, que nos creemos como señores del mundo, ¿no? Y como la especie con más agencia y más capacidad de influir en el resto. Pero al final, digamos que esto es un pensamiento un poco absurdo, pero a ver si se me entiende lo que quiero decir. Si hemos llegado a hacer viñas o viñedos, perdón, sí, eventos de cata de vino, sí. con comida, con queso, ¿vale? Estamos moviendo tierra y cielo, mar y aire para hacer este tipo de infraestructura porque tenemos ciertas bacterias en nuestro intestino que nos piden esa comida. Uf, buen melón, la microbiota. ¿Quién está al mando? Ahí. Sí, ¿Y qué somos nosotros? También, ¿no? Porque parece que le damos esa, aquí vuelve la categorización funcional, le damos esa importancia o ese misticismo a un ser humano que es como un palito con cuatro, ¿no? Con un monigote típico, ¿no? Cuatro extremidades, dos ojos y una boca. Si tú sí. empiezas a hacer zoom microscópico y macroscópico, ¿qué es eso, no? ¿De qué se compone ese tipo de ser humano? Y somos un mar, un océano flotante de muchas cosas, ¿no? Entre ellas la microbiota, Sí, que son como que 3 kilos de nuestro peso. sí. ¿Y quién tira de esos hilos? Porque realmente, ya te digo, nosotros estamos muy orgullosos, pero somos como un constructo, como el Megazord este que hacía los Power Rangers, ¿no? Que hablamos alguna vez. Hay un bicho dentro conduciéndolo. Sí. ¿Y qué es ese bicho? Hasta que quién tiene la agencia última. Y al final volvemos a la propia destrucción de la categorización. No la Claro, hay, no la hay. yo creo que eso lo hemos hablado también alguna vez. Mm. O sea, si nosotros movemos cielo y tierra para montar viñedos y beber vino, ¿quién está ganando? La parra, que le hacen todo el trabajo Exacto, y exacto, existe donde nunca habría existido, por ejemplo, Nueva Zelanda, o exacto. nosotros, ¿no? Y lo mismo, y esto creo que también lo hemos nombrado alguna vez, los móviles, ¿no? O sea, ¿quién controla a quién? Porque al final yo gasto parte de mis recursos personales en cargar el móvil. Ayer no pude cargar el móvil por el gran apagón y yo estaba un poco mosqueado. O sea, ¿quién es Uf, esclavo de quién? uf, mira, mira, y esto vuelve también al tema de la idea, del pensamiento y de la propia, del materialismo, ¿no? Si Y el la FOMO, y el y el FOMO, FOMO. a ver si llegamos, a ver si conseguimos Yo reconectar ayer al tenía FOMO. mucho FOMO de decir, joder, ¿qué se estará tuiteando? Sí, yo también, yo también, yo también. Pero, pero eso, parece que vivimos bajo la ilusión de que nuestra conciencia es la ama y señora del universo cuando realmente es, no es sino la manifestación, digamos, cumulativa de una serie de fenómenos de fondo. Y entre ellos, pues, por ejemplo, ya te digo, hasta qué punto, por ejemplo, ¿vale? Nuestra conciencia es humana, ¿no? Y hacemos lo que sea por posicionarnos en situaciones en las que, no, en las que la conciencia siga propagándose, ¿vale? Reproduciéndonos, por ejemplo, conquistando territorios, ¿no? Y el ser humano sigue, la conciencia sigue, la existencia del ser humano sigue. Pero lo que tú has dicho del móvil es curioso, ¿no? Y lo que estamos haciendo con la IA es curioso. Estamos preparando el terreno para una forma quizá de cognición superior Mm, que sin tener agencia está actuando a través de nosotros. Y no es que sea una intencionalidad, es que la dirección va para allá, independientemente de que tenga esa intencionalidad o no. Y parece que o sea, ayer estábamos todos mosqueados porque no se estaba cumpliendo la agenda de la IA y de la digitalización. bueno, es verdad. ¿Mm? De alguna Sí, forma, ¿no? Aunque no hay una intención ahí, ¿hasta qué punto la conciencia humana es intencional? Y no es un constructo de un multifenómeno, porque yo creo que lo es. sí, yo también lo creo. Ujú. Yo creo que nosotros estamos viendo la media entre muchísimos mini sucesos, ¿no? Y es una condensación Exacto, que hacemos que es la forma de poder gestionar, ¿no? Tantos bits. exacto. Hay científicos que lo llaman de forma cariñosa un pedo mental o un pedo, ¿no? Un residuo, un subproducto de una serie de Ah, procesos. coño, no lo conocía, me Ujú. gusta. Sí, porque realmente, desde un punto de vista fenomenológico, o si te miras hacia adentro, ¿vale? Para que se entienda, si te miras hacia adentro e intentas examinar qué es la conciencia, parece que no es nada más que
la combinación de una serie de percepciones sensoriales, que son la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, ¿no? Mm. En combinación con aquellos procesos cognitivos más demandantes, que producen una sensación de carga cognitiva. Y esto lo decía Kahneman en su libro de Pensar rápido, pensar despacio, que hay ciertas acciones que se automatizan y no requieren un proceso, un esfuerzo cognitivo, y ciertas acciones que requieren el engagement o la activación del sistema 2, que es proceso consciente. Las praxias se llaman. No conocía ese término, la praxia, ¿no? Praxia, porque de hecho existen las apraxias, que es Mm, en determinados fenómenos neurológicos tú pierdes esa capacidad, ¿no? O sea, tú puede ser que tú tengas la capacidad. Un ejemplo muy típico es atarte el botón, ¿no? Por eso yo creo que es tan difícil atarle praxia el de botón a práctica, otra ¿no? Como que persona. cuando eres una práctica ya se vuelve inconsciente. Claro, entonces cuando no puedes utilizar tu inconsciencia, o sea, Ujú. bien porque tienes un problema neurológico, o bien porque intentas atar el botón a otra persona que está al revés. Que por Ajá. cierto, no sé si sabes por qué las mujeres tienen los botones al revés No, en las camisas. ahora me cuentas, pero no sabía. Bueno, termino con lo de las praxias. Claro, es que yo no sé hacer eso. O sea, yo para poder enhebrar el botón en el ojal, tengo que pensar muchísimo. Y normalmente lo hago sin saber hacerlo. Entonces, si yo pierdo esa capacidad, o conducir, que es otra praxia clara, tienes que hacer muchísimo más esfuerzo mental y te cuesta mucho más. Vale, pues fíjate, esto casa mucho con lo que hablamos el otro día eh, de por qué la conciencia y la imperfección y las emociones son la gracia misma de la vida. En un caso en el que tú le estás atando los cordones a otra persona Sí. y no tienes automatizado el proceso, necesitas que tus percepciones Ujú. motoras y tus modelos cognitivos se integren, ¿vale? Y consigan realizar la tarea. Y si se integra lo suficiente un número de veces determinado, se vuelve automático y desaparece del proceso consciente. Y se vuelve un Eso es. acto inconsciente. Y Ujú. desaparece de la conciencia, incluso no es algo que tú proceses. Cuando conduces, por ejemplo, muchas veces, cuando haces algo muy automático como caminar, que realmente caminar es curioso porque caminar parece que es, desde un punto de vista biomecánico, Uf. son caídas hacia adelante, controladas, siempre. Cuando tú Sí, te sí, sí. mueves, ¿no? Te estás cayendo y estás poniendo un pie, son como precipitaciones. Tienes que tener muy controlado dónde tienes cada articulación. Mm, Es un proceso, yo creo que neurológicamente complejo, ¿eh? Mucho más de lo que nos exacto. parece. Y ni lo pensamos, desaparece Ni lo de la pensamos. percepción. Eso es. Entonces, parece que la conciencia, lo que volvíamos, es el fenómeno emergente que ocurre cuando aquellos procesos no integrados Mm, necesitan un procesamiento más lento para su automatización de alguna forma. ya entiendo. Y no, yo creo que tiene que ser eso. Y si todo estuviera automatizado y todo estuviera ya resuelto, no seríamos conscientes prácticamente, no haría falta ser Seríamos conscientes. la guía. Ujú. Uf, ya. Y no, puede ser, puede ser. Igual la Y conciencia es ineficiencia. sí, es que lo Y no es. lo contrario. Es que lo es. Es que lo es. Es que hay un comentario en un short que tenemos y llegaba a eso, que la emoción, la emotividad o la propia conciencia es un aumento de la fricción en un proceso. Fricción me refiero a la carga de trabajo, Sí. que se vuelve crítica y se siente como algo. Entonces, si, por ejemplo, hablamos de la IA, que esto lo hablé con ChatGPT, si tú le das una tarea lo suficientemente demandante para el procesador que carga, Mm, se calienta, ¿vale? Se vuelve algo denso. Ocurre una especie de fricción que quizá por la naturaleza misma del universo se perciba como algo, y ese algo, en nuestro caso, es conciencia. Pero quizá la conciencia no sea sino un punto, siempre uso entrópico, ¿no? Porque el proceso entrópico es como digamos, el desenlace de los procesos universales hacia un fin. sí, el Si uno, desorden. el desorden, sí, la tendencia hacia el desorden. Si uno de Ujú. esos nodos de proceso concreto en el camino hacia el desorden se vuelve críticamente, digamos, cargado de trabajo, Sí. surge la conciencia. Puede ser una teoría, ¿no? El panpsiquismo, me parece, no he Sí. profundizado mucho, que aboga por esto, que el universo tiene como precondición la energía, la materia, y esto aquí enlaza un poco con el corriente panpsiquista, y la conciencia. Y según la densidad
del proceso en sí adquiere uno de esos estados. No sé. Es que si no porque somos conscientes, porque de repente vemos todo como materia y energía, pero nosotros por dentro somos conscientes. Solo aquí, ¿no? Hay un alma aquí. Claro, y esa es otra cosa gorda, aunque la verdad es que estaría muy bien hablar un día de la conciencia, ¿no? Pero, Ujú. ¿por qué damos por hecho que la conciencia está dentro de nuestra cabeza y no está en Cuenca? O sea, Sí, sí, te entiendo, sí, sí. claro, Sí, que lo percibido, perdón, lo percibido, por ejemplo, yo estoy aquí, ¿no? Estoy viendo un edificio allí. sí. La percepción es bidimensional. Yo la distancia que Mm. percibo no es sino la reducción en tamaño de una imagen plana. Eh, bueno, es un poco más complejo porque, sobre todo para las Ujú. personas que tienen dos ojos, ¿no? Porque utilizas eso para ver la profundidad también, la diferencia entre lo que ves por un ojo y por otro, igual que la diferencia entre cuando Sí, oyes algo por uno y por el sí, sí, otro, sí, ¿no? es una especie de triangulación posicional. Exacto, justo como el GPS. Sí, pero me refiero en cuanto a la conciencia, todo Mm. ocurre en un plano, digamos, ¿vale? La Sí. conciencia, tú estás en un sitio y todos los fenómenos que aparecen en tu conciencia están en el mismo sitio, digamos, donde quiera que esté, donde quiera que sea la conciencia, está ahí. Salvo que te vayas al Amazonas, ¿no? Y pruebes, Claro, y pruebes cositas. claro, claro, claro. Pero sí, en condiciones normales y sanas es así. Y claro, yo creo que eso nos da la ilusión, probablemente sea verdad, pero puede no serlo, de que estamos en nuestra cabeza, ¿no? Porque sentimos que pensamos aquí en vez de en el pie, porque lo vemos todo desde la óptica de nuestros ojos. Pero claro, nuestro cerebro podría ser solamente un medio y no el fin. ¿Volvemos al FOMO o qué? Sí, 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 venga, venga, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. A ver si nos mantenemos. Jo, Eh, es un problema gordo, ¿eh? O sea, ahora me voy a poner, ¿no? Como si pasemos, me voy a poner el sombrero de Correcto. aluminio, Ujú. el gorrito de aluminio. Joder, es que podríamos pensar perfectamente que es una conspiración de Airbnb, de Ryanair, de Tinder. Joder, para que tengamos que hacer un montón de Hay ilusión. demasiada empresa involucrada en la conspiración como para ser una conspiración, pero entiendo lo que dice. Sí, o sea, bueno, entiendo que no es una conspiración, ¿vale? Que es como lo que decíamos el otro día, que Sí, no, sí, no, le no entiendo se la broma. puede Sí, sí, hacer no, eso. pero entiendo la referencia, sí, sí. Pero que esa gente está ganando, joder. O sea, eh, esa gente está viviendo de nuestro FOMO, que no es sino un grandísimo catalizador de consumo. Yo creo, fíjate, que es que esto pasa, es un poco, no quiero que suene pesimista, pero y realmente es optimista, pienso yo, en el fondo. Viajar no es para tanto. Es lo que te iba a decir. Y ahora te cuento mi teoría. ¿O A te ver, aburría? sí, sí, yo voy a hacerte una mini introducción, a ver si coincide con lo que tú vas a decir. Venga. Pero tiene que ver con y creo que igual me estoy yendo por las ramas, con el estilo humano de consecución de objetivos. Es decir, la imaginación es libre, es eficiente, es poco costoso imaginarse escenarios maravillosos, pero no el coste de llegar a ese escenario. Cuando uno está imaginándose los puentes de Venecia y tomándose un café y una pizza después, Y, sí, y no es pudiendo un, llevar a la universidad a tus hijos, ¿no? sí, es un highlight reel, es la mejor jugada. Sí, 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 Pero sí. te lleva una serie de cosas al viaje que también están aquí, en tu casa. Y al final, si comparas las dos experiencias, no es para tanto. No, no lo es. No lo es. No ¿Qué lo me es. iba a decir tú? Que Bueno, mi teoría es que, no es una teoría realmente, creo que en 30 años o en 30 generaciones, no sé cuánto, no creo que sea muchísimo, la verdad, no va a ir ni Dios a ver la Fontana de Trevi, Ujú. ¿sabes? Vale, ¿piensas que es por el avance tecnológico o porque hay una especie de caída en cuenta de lo que está pasando? Yo creo que es simplemente por agotamiento del fenómeno, ¿no? Bueno, creo que es una forma muy rimbombante de decir que pasará de moda, o sea, yo leí una vez, creo que fue a Harari también, una cosa que me hizo mucha gracia, que es que ¿por qué se construyeron las pirámides, no? Y él decía algo así como que, bueno, que el faraón Keops igual se portó mal con su mujer y en lo que nuestro siglo se le habría llevado a Oporto o se le habría llevado a esquiar, decidió que le iba a construir una pirámide, ¿no? Puede ser, puede ser. Claro, Buena versión, puede ser.
puede ser que dentro de 30 años, o bien la gente asuma que ir a ver cómo la gente ve la Fontana de Trevi es una puta mierda, Ujú, yo apuesto por eso, ujú. o bien simplemente nos vaya a otra movida. O sea, pase de Mira, moda y... voy a abrir un melón aquí, doble melón, ¿vale? Por un lado, quiero que sigamos con esto, porque esto es FOMO, FOMO. Y luego, antes de acabar, quiero que hablemos sobre una cosa que has dicho, que es la forma rimbombante de decir ciertas cosas. Sí, 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 sí. Es que, Porque, porque es una, es una forma de descalificar a uno mismo, ¿no? Muchas veces porque se siente en excesivo. sí, 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 sí. Y está siendo preciso. Bueno, ¿estoy siendo preciso o estoy buscando un camino lateral para no, porque no encuentro la palabra que quiero decir que igual es más sencilla? Es que no es lo mismo pasar de moda. ¿Qué término, recuerda exactamente el término que ha usado para describir el fenómeno este? Ah, que se acabará por agotamiento, ¿no? Que morirá por agotamiento. Ok, No, no es exactamente eso, pero era algo así. ok, son Sí, cosas distintas. Lo que pasa es que pasarse de sí, moda es, digamos es que verdad. una frase hecha que se utiliza pensando menos, ¿no? Y lo que Bueno, está haciendo... Dime, dime, perdón. sí, perdona, te concedo que no es lo mismo. O sea, creo que las minifaldas pasan de moda. Iba a usar el ejemplo de la ropa. El expresionismo pasa de moda. Lo que no. O sea, lo que va a pasar con la Fontana de Trevi creo yo es que alguien se dará cuenta de que eso es una mierda. De que es una mierda. Sí, sí, Y que es puro FOMO. O sea, que tú muchas veces no vas porque quieras pasártelo bien en la Fontana de Trevi, sino porque quieres haber estado. sí, digamos que las modas son ciclos cambiantes del mismo fenómeno, ¿no? Que se cubren con Mm, distintas formas, mientras que el agotamiento es, bueno, pues el agotamiento de un acto, por ejemplo, el viajar, ¿no? Pues si tú me sí. dices que nos vamos a Japón ahora, porque está de moda, pero en 5 años vamos a Italia porque está de moda, es por la moda. Pero si nos dejamos ir de viaje, bueno, puede ser una moda dentro de las actividades de ocio, ¿no? No sé, estamos hablando ya de lenguaje, pero... Y nos estamos yendo Sí, del FOMO otra vez. bueno, o sustituimos un FOMO por otro, ¿no? También hay un FOMO del que no se habla tanto, que también que es puro FOMO, ¿eh? Es yo qué sé, el FOMO literario. Ujú. Hay una frase que dice que las personas no leemos clásicos por leerlos, sino por haberlos leído, ¿no? Sí, Y volvemos a lo mismo, es sí, coleccionar. De hecho, sí. hay esta gente que lo dice que a mí me horroriza, ¿eh? Cuando la gente admite claramente que está tachando países de una lista, los 1000 libros, los 10 libros de 10 antes de morir, las 7 maravillas del mundo. No, estamos hablando de lo mismo, de una lista obligatoria de consumo. Estamos hablando de vivir por inercia. Y el problema es que vivir de forma auténtica cuesta mucho, porque es muy complicado y arriesgado identificar las cosas que realmente te llenan. Entonces uno Uf, recurre total. a la cultura. Y si la cultura te dice que esto es válido, independientemente de que tú de fondo haya una especie de discordancia, porque lo que ocurre es una discordancia como una desalineación del eje, Sí. entre lo que tú sabes que tienes que estar haciendo y lo que estás Ujú. haciendo. Eso se nota. Y la gente que te admite que está tachando países de un mapa por inercia, lo que está ocurriendo es que no, volvemos a lo de siempre, la frase típica, uno no sabe qué hacer con su vida, pero es que es muy arriesgado experimentar. Sí, sí, y probablemente ineficiente también, ¿no? O Ujú. sea, El a mí precio me es ese. gusta. Sí, A, sí. a mí me gusta cuando viajo no mirar reseñas, por ejemplo, ¿no? Porque sé que puedo ir a un sitio en el que igual me rajan o es una mierda, pero igual es un sitio normal al que no va nadie. O sea, también va mucho con el manejo del riesgo, ¿no? Mira, esto sí. Y pues sobre todo el riesgo en cuanto al tiempo de que disponemos para probar cosas. Uf, Me claro. pasó con siempre hago una analogía, pero parece un poco ridícula, pero no lo es. Yo he probado a jugar al GTA, estaba hablando del GTA el otro día, parándome en los semáforos. Es muy difícil. Sí, pero porque hay algo dentro de ti que dice, no tengo tiempo para esto. Es verdad. Tengo cosas Es que hacer en verdad. la vida real, no puedo involucrarme, no puedo inmiscuirme 100% en esta simulación. Joder, Pero, si ya es difícil en la vida real pararse en los semáforos cuando no viene nadie, caminando, te escucha, estás jugando la vida ten cuidado con entera, lo que ¿no? dice. O una multa. Sí, sí, ten cuidado, a ver si te va a delatar.
Sí, sí. Pero sí, al final el problema es que incluso la vida, ¿no? Estamos hablando de un videojuego, pero es que incluso la vida, que cada acción tenga peso y sea consecuente, es costoso, tío. Da vértigo que cada cosa que tú hagas no sea una rutina establecida y consensuada, porque tiene muchas consecuencias. Imagínate, ¿vale? Imagínate que tú sales a la calle, tienes un trabajo estable, eres funcionario, por ejemplo, en mi caso, Ujú. y te da una vuelta y de repente te sale de las narices irte andando aquí al sur de Tenerife y decir, mira, me voy a coger una habitación de un hotel y voy a irme de fiesta aquí o voy a meterme en un... No lo sé, quiero decir, uno necesita una especie de rutina porque la desviación de ese camino por por tu impulso o tu llamamiento interno es muy costoso. Y yo creo que la adaptación a las exigencias sociales en cuanto a actividades, por ejemplo, del viaje con los demás, ¿no? O, lo que sea, es parte de eso, es parte de reducción de costes y subcontratar a la sociedad lo que es bueno para uno, porque uno mismo Mm. es muy complicado que lo sepa. Y claro, el coste de eso es la falta de autenticidad. Tiene que haber un término medio y quizá aquí Aristóteles nos podría ayudar. Solo te los puedo ayudar no ayudándonos, ¿no? Dice, búscate la vida, busca tú Sí, el punto medio. Gracias, sí, Aristóteles. sí, sí, gracias, hijo, gracias. Eh, sí, yo creo que también hay un ejemplo ahí. Bueno, el ejemplo claro de esto ya lo explicó Sheldon Cooper, ¿no? Lo de su sitio, no te sientes en mi sitio. Él lo dice claramente. Es que si yo cada día que llego a mi casa tengo que elegir dónde me siento, es una pérdida de energía y es un estrés, ¿no? Yo me siento, o sea, me he sentado aquí una vez y a partir de aquí me siento siempre en este sitio, ¿no? Pues con las cosas pasa mucho, o sea, creo que es muy difícil, volvemos a la lectura, ¿no? Joder, de verdad, cada libro que te lees, decidir si es un buen libro o no. O sea, yo creo que es más fácil adherirte a, bueno, pues si esto es un clásico, por algo será, ¿no? O, Perdón. sí, tranqui, cuídate. Gracias. Listo. O incluso por ir a los extremos de Goodreads, ¿no? De un libro es una maravilla, una obra de arte, una Sí, obra o es la una review de mierda, o es una películas. puta Ujú. mierda, ¿no? Sí, la review de las películas también, lo mismo. Sí, 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 sí. O sea, ¿quién pone 3 estrellas a una película? O sea, Sí, uno se fía de lo que... Pero es claro, volvemos a lo mismo, somos animales sociales. Al final, hecho subcontratamos, pero quería decir, externalizamos, ¿no? me La gusta forma ese de punto de vivir vista. a un promedio cultural. Y no es malo, pero hay un precio que pagar, por supuesto. O sea, mm, yo he tenido momentos vamos a utilizar otra vez palabra apetecible, en los que he vislumbrado una actitud de autenticidad que me da miedo. O sea, si cada uno viviera al 100% de lo que realmente piensa que puede vivir, es que es peligroso. No es en cierto modo peligroso porque parece que el vivir al 100% conforme a tu autenticidad interna está romantizado, ¿no? Parece que es innecesariamente bueno, como una película de Hollywood, ¿no? Pero ¿a Porque dónde es te cuando lleva la eso realmente? autoayuda. Claro, ¿a dónde te lleva eso? Si tú sigues tu impulso interno auténtico, no te hablo de hedonista ni de impulso lascivo ni nada, te hablo del espiritual, de lo que realmente tú estás llamado a hacer o que te llena espiritualmente, es un camino peligroso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No? Meterte en ¿Dónde, una dónde, secta. dónde Fundar puede una acabar? secta. Sí, sí, es que y quizás realmente la sociedad humana sea la metasecta, ¿no? Sí, 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 lo es. Es una secta, yo creo que cada vez lo es más, ¿eh? O sea, bueno, yo creo que siempre con todo tenemos la idea de que siempre todo va peor, ¿no? Que cada vez las juventudes son peores, que cada vez la gente lee menos y No iba por ahí, por perdón, eso ¿eh? somos más sectarios. No iba por ahí, o sea, me refiero a que la diferencia entre estar en una secta o no es darte cuenta de que estás en una secta, como el que está loco, ¿no? Y si la Salir de la secta, matriz. sí, y si la secta es lo suficientemente, tiene el suficiente número de socios como para ser la generalidad, no es una secta. Estamos todos de acuerdo en la locura, ¿no? Y la sociedad es la secta de sectas, o sea, es como el acuerdo general. El acuerdo entre sectas. Ujú.
Y Sí, es cuestión definitoria. Si hay una subsección de la metasecta que se desvía mucho de los dictados de la metasecta, pues una secta, ¿no? el clavo que más sobresale es el que da la Oh, yeah. martillazo. Exacto, exacto. Lo que tú dijiste, sí, sí. Sí, sí, y tenemos muchas sectas de verdad de pensamiento único. Eh, por ejemplo, uno no puede decir ni media palabra en contra de la democracia, ¿no? Ujú. También porque volvemos a los extremismos, de, joder, es que si eres un dictador, no, no soy un dictador, pero la democracia tiene fallos. Los vemos cada día, ¿no? Igual incluso hay semanas en las que lo vemos más que otras. Yo alguna vez he dicho, y lo voy a decir, poco pasa nada, que, que quizá la democracia no sea el fin de todo. O sea, quizá la democracia no sea el sumum, quizás sea el menor de los males. Ahí estoy de acuerdo. Sí, todos los que la defendemos creemos que es lo menos malo. Ujú. Pero hay gente a la que le puedes decir, oye, a lo mejor la democracia hay que revisarla en ciertos aspectos. Es decir, no estoy diciendo que la autocracia sea mejor, ni mucho, no lo No, pienso. no, Pero la mayoría de seres humanos no tenemos ni puta idea de lo que queremos. no, claro que no. Como para encima, o sea, a mí me cuesta votar. Y yo soy una persona más o menos con formación y con cierta cultura. Vamos a ver. La gente no sabe. Creo que realmente no sé. Quizás sea peligroso abogar por esto, ¿no? Pero algún tipo de tecnocracia, ¿no? En el que cada Uf, persona sea especialista en su sector y no lo sé, pudiera haber una especie de, de de... hecho, la hay. Bueno, las ha habido. Las ha habido, sí, vale, las ha Las ha habido. habido y las hay. O sea, claro, es un debate. O sea, tú tienes que poner una balanza libertad frente a eficacia. Puedo poner un ejemplo terrible de tecnocracia, que es la tecnocracia española de los años 60, ¿no? Cuando el franquismo, que era una dictadura férrea y Ujú, absolutamente diverticida, decidió tecnocratizarse, ¿no? O sea, ujú, que un grupo que dominaba el país, pues decidió que entre ellos, pues los que más sabían, los que más iban a gobernar, ¿no? Luego hay otro ejemplo que es ahora mismo Singapur, que es una dictadura, o sea, el dictador dice, oye, pues mira, no me estén jodiendo con manifestaciones y mierdas, pero yo voy a hacer que una pequeña medio isla en el fondo de la península de Sumatra, ¿no? ¿Sumatra? ujú. No, Sumatra es una isla, ¿no? Me pillas, pero creo que sí. Vale, ahora es una superpotencia mundial, ¿no? ¿Qué Claro, dices, sí? también es verdad que nadie nos pregunta a qué queremos renunciar, ¿no? Y es el debate ese ahora de por qué los niños son tan fachas, ¿no? Porque igual los niños ahora han dicho, oye, pues, pues igual yo aceptaría que me limitaran un poquito de libertad si a cambio puedo tener una familia. Es que claro, es que volvemos a lo mismo. Libertad es una palabra romantizada. Sí, también, Ha también. estado tan privada que se ha vuelto sobreprotegida y la libertad está bien, pero un exceso de libertad es una locura. O sea, cuando uno no tiene unas restricciones, No puede haber 8.000 millones de libertades en el mundo, o sea, tienen que chocar en algún momento. claro, exactamente. Están los derechos y las responsabilidades, claro. Sí. Ah, El y choque. hablando también de los otros sistemas Ujú, políticos, ¿no? ujú, Claro, la República de Platón, ¿no? ujú, Él ya propuso en su República que el mundo tenía que estar regido por las personas más válidas intelectualmente, ujú, pero él ya decía, que es muy inteligente pero muy utópico, que esas personas tenían que carecer de cualquier bien material ujú. para evitar entrar en el nepotismo, entrar en la corrupción, ¿no? Es que Porque a una persona claro, claro, no le mueve nada más que el bien común, ¿no? Pero claro, ¡ja! lía tú políticos para eso, ¿no? es que realmente ese es el problema, que hay a mí me parece, ¿no? Que la libertad está justificadamente restringida a los menores de edad, ¿vale? Que aquí vamos a hacer una línea que es racional, a los 18 años, por ejemplo. Incapaces, también, por supuesto. Sí, se dibuja a los 18 años. Sí. Y parece que una vez pasa los 18, automáticamente sabe lo que quiere, ¿no? Y que un ser humano se divide entre el autodeterminado Mm. y el esclavo de sus circunstancias. Y parece que de 18 para abajo eres esclavo de tus circunstancias y no tienes capacidad de agencia, y de 18 para arriba sí. Pero yo creo que el ser humano en su conjunto es un desgraciado. ¿Qué quiere decir? En el sentido de que estamos todos,
a la merced del mundo. O sea, de que tenemos muy poquita agencia Muy y, poquita agencia, claro que sí. y sabemos muy poco lo que queremos. Entonces, hay una romantización de la mayoría de edad y de la libertad Sí, que, y del ser humano como agente político, ¿no? Como yo me debo a mejorar mi país, cuando tú al final... sí, al final se está viendo ahora, como tú dices, que lo que quiere la gente es un lugar restringido de dominio, en el que tú realmente puedas tener una repercusión, ¿no? Claro, sí, No sí, sí. sé, como que más vale cuidar un jardín pequeño que intentar manejar un bosque, ¿no? Es que es imposible. Y quizá el ser humano, la belleza está en la escalabilidad, ¿no? En que cada uno se ocupe de su parcelita Mm, y ahora parece que la libertad y el poder, ¿no? Se ha romantizado tanto como que yo puedo con todo, tío. Nosotros mismos estamos intentando aquí hacer un cambio con un podcast que vete a saber. Al final lo que hay que intentar es tener una conversación agradable, resonar y quien quiera escuchar lo que lo escuche, ¿no? Y eso forma parte de ese dominio pequeño en el que podemos hacer algo, ¿no? Quizás. sí, yo creo que también entre tú y yo y otras cosas hay un límite. O sea, hay una diferencia clara. Es que tú y yo admitimos que no tenemos ni puta idea de lo que estamos hablando, ¿no? Y que entenderíamos perfectamente que nos dijeran que no tenemos ni puta idea en un comentario. Por favor, comenta el vídeo. Suscríbete. Dale like, aunque no te Pero, guste. sí, sí. Pero personas que a lo mejor han estudiado filosofía se meten a, yo qué sé, ministros de energía, por decir un ministerio en concreto, no por nada. Eh, joder, es que igual ellos no ven la que están cagando. O sea, Es lo bonito de la filosofía. Yo creo que la filosofía me gusta tanto porque es el único ámbito en el que puedes no tener ni puta idea, pero no hay unas barreras que te impidan saltar de un tema a otro ni opinar, porque al final, como los términos son tan abstractos y tan sí. eh, comprensivos, ¿vale? O comprenden tanto, Mm, puedes flexibilizar y puedes opinar, mientras que, por ejemplo, cuando hablamos de disciplina académica estricta, sí. está todo tan Binario, para empezar. estandarizado, iba a decir, ¿vale? Mm, Digamos, el conocimiento está sentado y hay cosas inmaleables sí, que sí, a la sí, sí, mínima que sí. te desvíes se te va a corregir. Sí, Entonces, pero, por otro lado, la filosofía, aparte de ser flexible, es la mayor realidad o la realidad más estable, porque resiste a todo, sí. ¿verdad? Es como cuanto más profundo y más debatible, más flexible sea algo, más aguanta. Y aquí volvemos al taoísmo, ¿no? Vamos a meditar todos juntos, pero ¿no? Como... También vuelvo a mis críticas a las filosofías, ¿no? Y es que Mm. si ha permanecido invariable tantos milenios es porque realmente tampoco consigue gran cosa, ¿no? O sea, desde que algo cristaliza en un conocimiento concreto indiscutible, como podría ser, es lo que habla de cosas binarias, ¿no? O sea, pues por ejemplo, tú puedes decir que para determinado bicho cierto antibiótico es el mejor que hay en el mercado y nadie te lo puede discutir realmente, que no tiene mucho que hacer. Claro, como la filosofía no llega a eso, y probablemente tampoco quiera, y está muy bien que no lo haga, ¿eh? Pero No debería. Es que te no acuerdas de lo debería. que hablamos de la música. Yo creo que la filosofía es como la batería o el bajo Mm, y la ciencia sería como la guitarra. A ver si me explico. Una cosa es mantener el sistema en sí y permitir como que la guitarra juegue. Pero la filosofía, o sea, la ciencia actúa dentro del límite filosófico, en cierto modo. Tanto ético como incluso de marco operativo, filosófico en algún modo. Es decir, mm, la... a ver si me explico. La venga. filosofía y la ciencia, Mm. la, la, la ciencia está comprendida dentro de la filosofía, pero la filosofía no puede estar comprendida dentro de la ciencia. Es un dominio mucho más específico y más estricto, ¿no? Es el árbol de la ciencia, ¿no? Bueno, sí, sí, vale, estoy complicándolo, efectivamente, puede ser el árbol de la ciencia, ¿no? A lo que voy es que a mí también me parece una abstracción demasiado simple, ¿eh? O sea, Hmm. no es un árbol, son raíces interconectadas, ¿no? O sea, ese creo que ha sido el gran error hasta ahora. Pero bueno, que igual te he interrumpido, ¿eh? No, no, Termina. no, 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 simplemente era eso, era que, que no deberían ser, no deberían condicionarse la una a la otra, pero sí deberían estar de algún modo intrincadas. Mm, Y la filosofía es tan amplia y tan abstracta que
permite que esas cosas concretas jueguen, pero dentro de unos límites. Y me he perdido un poco. He hecho la analogía con la música simplemente por eso, porque digamos que la filosofía, aunque las corrientes cambien un poco y tal, lo que está haciendo es, me gusta mucho esta palabra, operativizar la realidad, ¿vale? Mm. Digamos, crear un marco interpretativo de lo que estamos haciendo aquí o qué es la existencia en sí. Y luego de las cosas concretas se ocupa la ciencia. Es como la... No sé si tenemos una navaja suiza, la navaja, la herramienta o el aparato en sí es la filosofía, ¿no? Y luego la ciencia, pues, o cada disciplina, pues, uno de los mini instrumentos más precisos que tiene, ¿no? O sea, Sí, es el árbol de la ciencia, son las ramas, ¿no? Pero yo lo que creo que voy es que es ujú, un error pensar que eso es tan estático y creo que es por donde tú vas. O sea, ujú, si las raíces del árbol son la metafísica, luego matemáticas, física y luego todas las ciencias, ¿no? Es un error pensar que esa raíz más intrincada, que es la ujú. metafísica de no sé qué, no tiene que ver con la farmacia, por ejemplo, o con la mecánica Mm, cuántica o la ujú. Sí, energía. vale, vale, sí. Hay una separación arbitraria ahí o hay una radicalización de las Claro, ramas, sí. claro, igual que volvemos a la dicotomía falsa, que tú la nombras mucho, tienes toda razón, Mm, entre ciencias y mm, letras. O sea, mm, es que es un absurdo, solo son compartimentalizados. La taxonomía, un absurdo, o sea, pensar que existen las vacas y, ¿no? O sea, nosotros estamos poniendo categorías al pensamiento para poder gestionarlo mejor, más eficientemente, pero el error es pensar que no están interconectados o que una disciplina no te puede ayudar a solucionar un problema en la otra. A mí esto me da mucho vértigo porque fíjate que cuando uno se da cuenta de la arbitrariedad o la instrumentalización que supone la categorización de cosas, Mm, vuelve un poco al origen. O sea, si tú mentalmente disuelves los límites y dices, como hablamos de las vacas, ¿no? Que al final todos son átomos sí. y lo que estamos haciendo es categorizar en función de la utilidad al humano, porque al final es como si el mundo fuera eh, materia o información, ¿no? Y nos ponemos como unas gafas de realidad virtual y adquieren como un peso o una profundidad, ¿no? Digamos que la información que hay se manifiesta tridimensionalmente, perceptualmente, como tú quieras, pero la información base está ahí. Mm, Cuando tú difuminas las líneas que categorizamos, perdón, que utilizamos para categorizar, estás volviendo a un origen en el que todo es materia. Y estás profundizando, pero a la vez estás quitando profundidad a las cosas. Porque llega un punto en el que si todo es materia, la conceptualización de todo se vuelve una cosa, en lugar de muchas. Entonces sí. parece que estás como profundizando, pero llega un punto en el que dices, vale, es que ya estoy aquí y aquí ¿qué hago con esto? Si todo es materia no puedo hacer nada, necesito volver a la instrumentalización y categorización de las cosas porque aquí me estoy dando con un muro. Y Sí, eso total. y me pasa mucho porque parece que realmente necesitamos la fenomenología y la conciencia porque la realidad es tan simple y tan básica Mm, que el humano la hace rica, ¿no? pues claro, sí, sí, sí. Iba a decir que todo es carbono e hidrógeno, pero es que ni siquiera, ¿no? O sea, es que Es que eso es una forma más compleja todavía de lo más simple, que es binario, lo que tú lo has dicho antes, creo, es binario. O sea, es que ni siquiera existen los elementos, ¿no? O sea, no, 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 no. a la naturaleza igual le da igual cuántos Sí, protones tiene un átomo. O sea, es una cosa nuestra. sí, 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 totalmente. Yo creo que tengo la sensación de que el taoísmo y el budismo son tan aguantan tanto los cambios de paradigma Joder, sí. porque van tan al fondo que han dado con una tecla que es la binariedad, ¿vale? El Tao, el símbolo, por ejemplo, este del Mm. todo y el nada, el yin y el yang, Ya. la aproximación el código binario, las neuronas que también son una binaria de estado entre encendido y apagado, La cuántica, la cuántica, todo se compone de el una... zoroastrismo. No conozco eso. Ah, bueno, vale, es Sí, una sí, sí. Sí, religión sí. oriental Sí. que tuvo como mucho poder, es coetánea al budismo, ¿vale? O sea, Ujú, y ahora sigue habiendo zoroastristas en Persia ujú, y es una religión que frente a la época en la que aparecieron las religiones monoteístas, ujú, principalmente el judaísmo y el cristianismo, que fueron las primeras, pues había una religión que era dualista, ¿no? Era ujú. no tanto el bien y el mal, sino bueno, no sé, tampoco lo controlo mucho, pero bueno, sé que Freddie Mercury era zoroastrista. Vale. Vale, vale, Porque era vale. de una etnia parsi, afincada en la Ujú, India, ujú. que seguía siendo zoroastrista. Pero bueno, sí, 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 eso son.
Sí, va al formas mismo de verlo, ¿no? principio, a una Sí. binariedad entre la existencia y la no existencia, ¿no? Perdona, así habló Zaratustra de Nietzsche. Ujú. Zaratustra es Zoroastro, es el profeta, es las dos Ah, formas de llamar a este profeta de esta vale. religión. Vale, sí, supongo que Nietzsche vería algo ahí. Si le da Mm. esa orientación filosófica es porque él vería algo ahí. Primero mató a Y Dios y luego se lo cogió con Zaratustra. sí, sí, totalmente. Pero bueno, que seguro que este tío sabía mucho. O sea, condensaba muy bien las realidades fundamentales. Y es lo mismo que hace estas religiones, ¿no? Qué pena que le Y diera la sífilis y se muriera. lo sabía. Pues sí, y al final, eso, parece que si te vas al fondo del todo, es muy simple. Y necesitamos esa complejificación. Y el humano es muy bueno en eso. Probablemente, por eso la categoría o la esencia fundamental de la existencia sea la fenomenología y la experiencia subjetiva. No tiene sentido si no. O sea, si tú no coges la información básica que es la atomización, cualquiera sea Ujú. su eh, límite inferior, ¿vale? De tamaño y de tangibilidad o existencia mínima, es absurda en cuanto a su interpretación. Es decir, ¿existe o no existe? ¿Hay o no hay? Todo lo que existe es una combinación cada vez más sofisticada de hay o no hay, ¿vale? De binariedad. Sí, 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 sí. Y necesitamos esa, eh, esa matriz, iba a decir no, ese filtro que la amplifique y que les dé una funcionalidad y una percepción más allá de la materialidad. Y Un sentido. un sentido, un sentido. Y quizá esa atribución de sentido, aunque sea ilusoria, sea más fundamental que la materia misma de la que parte. Sí, sí, me estoy inventando un viaje, ¿no? O sea, me estoy imaginando un viaje en carretera del que no quedará absolutamente nada. Ni recuerdos, ni olor a embrague quemado. Ujú. Igual por eso también estamos tan obsesionados con la trascendencia. Y vuelvo al FOMO. Bueno, sí, bueno, bien, bien hilado, sí, sí. Ujú, Esa frase que para mí, a mí no me gusta nada. Se pone muy de moda, ¿no? Lo de no te lleves dinero al más allá, que es muy lógico. ujú. Llévate experiencias, ¿no? Volvemos a lo mismo, es consumismo de la experiencia. Pero es verdad que es buscarle una trascendencia a lo que hacemos. O Sí. sea, recuerdos. Sí, sí, yo creo que al final, fíjate, por mucho que uno vi una, no lo vi, pero la vi por encima, una entrevista a un filósofo en YouTube, es un vídeo, no, es un vídeo casero prácticamente. Ujú. Y cuando iba a morir, hace ya unos años, soltó su última frase, después de una vida filosofando, y es que no sé nada. Vuelta a la esencia, vuelta a lo fundamental. Es decir, uno se dedica a filosofar y en cierto modo le libera de la inmediatez, de la emocionalidad y de la pesadumbre de ciertas sensaciones que tiene uno en cuanto a decisiones que toma o en cuanto a importancia relativa de ciertas cosas, porque le saca de ese marco, ¿no? Porque lo externalizas, lo analizas como un buen filósofo, pero una vez has visto que realmente no sabe la naturaleza de ninguna de esas cosas que está analizando, no te queda otra que hacerte uno con el analizador, ¿no? Y decir, vale, yo soy esto y la experiencia es lo que hay. La naturaleza Inventar, de esa experiencia, ¿ok? inventar categorías que no existan, ¿no? Sí, pero es que eso, al final estamos aquí para experienciar y es bonito darse cuenta de eso porque volvemos a lo mismo, la ciencia, debido a su finura, debido a su precisión quirúrgica, se vuelve cínica. A veces se vuelve cínica, pienso yo. Y la filosofía o la... No estoy diciendo que la ciencia no esté dando en el clavo, porque está dando muchísimo en el clavo, pero no está viendo la imagen grande, ¿no? Y no está para eso, creo yo. ¿Qué No, opinas no tú? está para eso. No es que no sirve para eso, sirve para No, no, no. facilitar la imagen grande, ¿no? Sí, claro, sí, efectivamente. La ingeniería aeronáutica no está para decirte cómo debes vivir tu vida, ¿no? No se plantea por qué deben volar los aviones. No se plantea si tú debes ir a Roma y dejar una huella de carbono. Para eso Exacto, no tío. está, desde luego.
Por eso las ciencias deben marcarse la filosofía y los límites de y ya no solo de la ética, es que la ética parece como una parte moralista de la filosofía. Bueno, lo es, ¿no? Mm. Pero sino la filosofía como marco interpretativo de la existencia, ¿no? Eso es, esa es la clave, Ujú. sí. Sí, la metafísica también, ¿no? La teología, para los Por que... cierto, te hace un inciso. Metafísica. Sí. La propia palabra o el propio término hace pensar o lleva a la física de la física. Bueno, O la fisis de la física, es decir, el funcionamiento de la física que hay, cuál es la. o más allá de la física. No, yo lo entiendo así, A ver, etimológicamente, ¿eh? etimológicamente, el metalenguaje, por ejemplo, es el lenguaje sobre el lenguaje. Sobre el lenguaje, sí, porque o porque va más allá del... Sí, sí, te entiendo, ¿eh? Pero o sea, igual estoy yo confundido. Vamos a A ver, preguntarle a Charlo. podemos, exactamente, tú lo tienes por aquí, ábrelo tú si quieres, así no muevo yo mi pantalla, pero si Sí, quieres, pero sí que te voy a pedir que cuando lo tengas, que lo... lo amplifico. No, que lo actualices. Ah, sí, 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 claro, claro. Sí, sí, no, yo lo tengo aquí al lado, lo puedo tener aquí, sin problema ninguno. De hecho, lo puedo preguntar yo, porque mira, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Bueno, ya le he preguntado, ¿eh? Si ya lo actualizas, debería estar... Y así nos saltamos todo este guión que no estamos siguiendo. Vale, sí. Vale, no sé si es la misma porque yo tengo que actualizarlo. Sí, sí. Ah, Meta bueno, vale. significa más allá o después de, vale, ok. Sí, sí, pues aquí tienes tu razón etimológicamente, que es más allá de. Vale. Andrónico de Rodas, estupendo. Vale, digamos que es el marco sobre el que trabaja la física, ¿no? ¿Dónde está ubicada la física y cuál es la naturaleza de ese lugar? Hmm. Hasta ahí sí, ¿no? Sí, por eso dicen que es la raíz del árbol de la ciencia, ¿no? Porque le da un sentido a la física, a estudiar la física. Por cierto, la física que clásicamente ha sido uno de los cuatro pilares o cinco pilares de la filosofía, ¿no? O sea, ¿en qué Ujú. momento separamos las ciencias naturales del pensamiento? O sea, el primer gran físico fue Aristóteles, que no estuvo superado hasta Galileo y Newton, Aquí casi dos está milenios después. física o fisis, Sí, es natural. naturaleza. Ujú, Es naturaleza, la ciencia de la naturaleza, sí. ujú. La fisiología, es eso, es cómo funciona el cuerpo naturalmente. Es Cuando que yo, mira, la yo creo que patología. claro, es necesario porque conforme el conocimiento humano se especializa, Mm, hace apuestas cada vez más arriesgadas y esas apuestas arriesgadas no se pueden extrapolar a otro aspecto de la naturaleza. Entonces, como una contaminación. Si tú los principios de la física los extrapolas al lenguaje, estás ah, aplicando los principios de uno al otro, ¿no? Y hay una perversión en el lenguaje. Creo que no puedes hablar del lenguaje, no puedes fisicalizarlo ni aplicarle las matemáticas de la física, ¿no? yo estoy súper desacuerdo, súper desacuerdo. Estoy parcialmente Vale, desacuerdo. vale, cuéntame, cuéntame. Creo que no sabemos hacerlo. Estoy de acuerdo contigo, sí, sí, O sea, totalmente. creo que la gran teoría del todo Sí. no es aunar la cuántica con la física relativista. Es aunar la física en general con las ciencias humanas, ¿no? O sea, cuando sepamos enunciar leyes que sirvan tanto para saber qué va a ser un tren que sale de Ávila, como qué va a pasar con Nvidia en la bolsa mañana. Es que realmente lo que está pasando es que las letras, lo que creo que estamos de acuerdo en esto, son la miopía de la ciencia humana, por así decirlo un poco. La miopía. O ¿A sea, qué es te como refieres? me refiero, la incapacidad de contemplar la totalidad de variables que influyen en la naturaleza humana Mm, producen una rama de conocimiento imperfecta sí. que no es matemática, iba a decir, Matematizarlo, exacto. factorizable, en cierto modo, Sí. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, me encanta el término, tienes toda la razón. Es lo que yo quería decir, pero no se me había ocurrido Sí, claro, explicármelo bien. claro, la belleza también de eso, volvemos a lo mismo, de la imperfección, es parte de esa vida, porque me parece a mí que aunque tú no te estés dando cuenta, puede que me esté equivocando, está haciendo un argumento en favor no sé si este término existe o no, ¿vale? Pero el determinismo funcional, es decir, de la eficiencia de los procesos en sí, independientemente de la cualidad aditiva que conlleve la imperfección del proceso. O sea, si tú, por ejemplo, como ser humano, Sí. estás tambaleándote Mm, y produce redundancia en tu comunicación, figuras retóricas que son ineficientes, pero dan cierta consistencia, estás produciendo lenguaje. Si tú el lenguaje lo afinas tanto
que lo vuelves una ecuación, porque creo que es posible, Sí. estás quitando el componente humano y el componente de fricción que produce la conciencia y la emocionalidad. Es decir, la emoción y la percepción humana son como una especie de membrana que deja pasar, ¿vale? O de membrana perceptiva o de filtro perceptivo que está sintonizado, ¿vale? Para captar las imperfecciones de la naturaleza humana en sí y de su disciplina. Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Sí. La música. Sí, igual no estoy de acuerdo con que imperfección sea la palabra, ¿no? O sea, es nuestra percepción de que las cosas son imperfectas, aunque realmente puedan responder absolutamente como quería Einstein, hasta donde yo sé que todo es determinista absolutamente, ¿no? Volvemos a nuestro debate de azar versus determinismo. Pero sí, te entiendo que desde un punto de vista la conciencia y las emociones son ineficiencias, ¿no? Son huellas, Es que, podríamos claro, el decirlo. problema es que tú estás dando desacuerdo conmigo porque estamos partiendo de la ineficiencia como una acepción negativa de la forma de llevarse a cabo un proceso. Es decir, si un proceso es eficiente, necesariamente es mejor netamente que un proceso ineficiente. Claro, tienes Hasta razón, no, no lo tiene por qué ser. no tiene por qué ser, ¿no? Hasta qué punto, claro, es verdad que ineficiente, yo he usado ineficiente, pero puedes decir bello, o puedes decir consistente, no consistente de estable, sino consistente de que tenga consistencia o una Ujú, cierta cualidad, ¿no? Y sí, si algo es extremadamente eficiente, es fino en cuanto a su eficiencia. sí. Si algo es demasiado fino, es imperceptible, es sutil, ¿no? Ujú. Y el lenguaje no es sutil, es resonante, ¿no? Sí. Uf, no sabría qué decirte, la verdad, porque creo que el lenguaje puede ser muy eficiente para describir lo muy simple, puede ser muy ineficiente para describir lo simple, porque podemos hablar de forma rimbombante, ¿no? Como decíamos antes, Ujú. o puede ser muy eficiente para describir cosas muy complejas. No lo sabemos, ¿no? Porque creo que no entendemos otras formas de comunicarnos, no tenemos esa perspectiva. Y es verdad, que te iba a decir antes, pero tienes mucha razón en que eh, sí, que hablamos de la eficiencia como algo necesariamente positivo cuando no tiene por qué serlo, ¿no? Ahí queda la belleza, por ejemplo. Yo puedo decir que tengo que ir a Tokio por lo que sea, pero decido hacer escala en Estambul e ir a ver Santa Sofía, ¿no? Pues decir, joder, ¿por qué has hecho eso? Si podías volar directamente. Bueno, pues me apetecía sacarme una selfie porque tengo FOMO en Santa Sofía. Entonces, claro, no todo es eficiencia, ¿no? Es que tenemos que dejar una huella y a veces esa huella, desgraciadamente, es en forma de selfie, ¿no? Sí, joder, es curioso. Yo creo que, no, mira, aquí hay un problema, ¿vale? Porque estamos tocando temas tan Dispara. profundos, dispares, sí, pero le estamos buscando una conexión y estamos llegando siempre al mismo punto, que es, por lo menos es lo que estoy llegando yo, creo que tú también estás llegando a eso, pero a lo mejor estoy interpretando de otra forma. La, la interpretación del mundo objetivo de la existencia, ¿no? Que estamos haciendo. ¿Cuál es el fin? O sea, al final tenemos que hablar de temas un poco más concretos porque si no, todo va a lo mismo, ¿no? Todo va, por ejemplo, tú estás hablando del proceso, que es lo que merece la pena. El proceso y la no inmediatez del punto A al punto B es lo que Mm. hace que ese trayecto merezca la pena, ¿no? Y Amar lo la puede trama llamar... más que el desenlace. Exacto, exactamente. Iba a decir lo mismo con otras palabras. El proceso en sí es lo que hace que la existencia de esos dos puntos merezca la pena o tenga sentido. Y todos los temas que tratemos lo estamos llevando a lo mismo. Pero es que es verdad, o sea, Hay, hay un ejemplo de eso que es clarísimo, es incontestable, ¿no? O sea, es como si del punto A, impulso sexual, al punto B, orgasmo resolutorio, nos saltáramos todo lo de en medio, porque ¿para qué? ¿No? O sea, si pudiéramos darle al botón de apagar, ¿quién cojones vale, lo haría? O sea, gracias, gracias. Es que aquí me ha llevado precisamente donde quiero llegar yo. Uno, la ciencia, ¿vale? Por ejemplo, si estudiamos una de las ramas de la ciencia, por ejemplo, la biología evolutiva o la psicología evolutiva, te mm, dicen que la percepción del sabor a pistacho, por ejemplo, oh, es necesaria que sea agradable, o sea, esa percepción subjetiva es necesaria que sea agradable, porque si no, no comes pistacho, porque el pistacho tiene una serie de propiedades nutritivas que mm. tu cerebro necesita traducir en percepción subjetiva para que tú lo ingieras. Sí, porque además hay que pelarlo, es un coñazo. Y no son baratos. Puto pistacho y el aguacate lo mismo.
Sí, Entonces, entonces, claro, parece que la ciencia hace cínica la experiencia humana en cierta forma. Si no eres capaz de profundizar más allá de esa rama de la ciencia y ver toda la ciencia o todo el conocimiento humano como un conjunto que lleva a concluir que al final lo que cuenta es la experiencia y no el trazado del punto A al punto B, y no que un pistacho me aporte nutrientes, sino el sabor del pistacho en sí y la experiencia humana es lo que hace bella la existencia. Entonces, la ciencia bien interpretada me parece a mí que debe llevar a eso. Y no a, no, es que estamos aquí en medio universo, somos una mota de polvo, al final nos vamos a morir. sí, sí, sí. ¿Por qué viajar? ¿Por qué vivir? ¿Por qué leer? ¿Por qué fornicar? Y la ciencia dogmática o la ciencia, hay un término ahora que se usa mucho, que tampoco estoy de acuerdo, el ciencismo, ¿vale? Sí, como cosa peyorativa, ¿no? Como excesiva la ciencia ciencia. dogmática Sí, te hace buah, cínico, te hace eso cínico, eso te es hace un melón cínico, también. sí, te hace cínico y sigue siendo dogmático. Y creo que ese es el problema, tío, que la ciencia debe ser lo contrario, debe ser un instrumento para que el humano florezca. Y creo que si se interpreta, si se le da la flexibilidad que merece y que necesita, se ve como algo bello, tío, y nos lleva a este tipo de reflexiones, ¿no? Aunque nos apoyemos en ella, aunque no estemos siendo totalmente, es imposible que nosotros seamos totalmente científicamente coherentes con la última actualización de la ciencia en todos los campos y estemos llegando a estas conclusiones. No podemos. No. Pero si vemos todo el conjunto del conocimiento humano como lo que lo estamos viendo ahora aquí, sí puede llegar a estas conclusiones, ¿no? Mm. Sí, y luego creo que desde luego hay un científico, una ciencia dogmática, un dogmatismo científico, que creo que también se está notando y nos está llevando a problemas, ¿eh? O sea, creo que la gente que piensa así no entiende que la ciencia es precisamente eso. O sea, la ciencia eh, O es evolución constante, ¿no? inexplicable. ¿Eh? Evolución constante. Claro, efectivamente, ¿no? Y cuando la gente dice, no, los científicos dicen como si fuese un argumento absolutamente invariable, bueno, pues habrá que ver qué científicos, con qué argumentos, con qué tipo de estudios. Exacto. Y es que, no sé, el científico también era Galileo y lo hemos superado, ¿no? O sea, Ujú. me da pena, la verdad. Y me da pena también Sí. que no entiendan que el proceso, como tú decías el otro día, es planteártelo. Lo bueno es decir, ¿por qué? O sea, ¿cómo Ujú. llegó él a esa conclusión y por qué hemos llegado ahora a que no tenía razón, ¿no? Ujú. Ujú. Así es. Yo creo que hemos tocado buen fondo, ¿eh? Y mira, si te parece, ¿Sí? podemos continuar con el FOMO, ¿vale? Tenemos aquí a ChatGPT al lado. Venga. Vamos a intentar que nos haga de rieles, de carriles, porque si no nos vamos por la salida a 5 y acabamos en Roma. Así Sí, que, sí, sí, sí. Yo tengo 15 minutillos más, venga, vale, vale, perfecto, pero perfecto. ahora grabamos los shorts, ¿no? Es que siempre nos pasa lo mismo. Eh, Porque vamos a tener que pasar de los temas y ya está. sí, sí, o usarlos como muletilla. ¿Quiere ver algo del FOMO en concreto? Porque podemos preguntarle algo a ChatGPT para que nos permita un poco. A ver, un segundito, voy a parar aquí. Entonces, pero Ah, vale, te quedan 10 minutos. Si quieres, paramos, ¿eh? Sí, si quieres, claro, paramos, porque es yo creo que que. 10 minutillos más echamos si quieres, a ver qué pasa. Vale, vale. A ver, FOMO. Tú tenías aquí, me parece. ¿Lo escribiste Ujú. aquí o tenía una conversación de ChatGPT aparte? Te mandé una por chat, la he hecho en los dos chats GPT, creo que pone lo mismo, básicamente. A ver cómo nos sorprende. Yo creo que no es casualidad que hayan florecido a la vez Ryanair, Airbnb e Instagram. Ah, eso es lo que tú decías antes. Bueno, sí, pero eso es porque al final, joder, el FOMO es tan inherente a la humanidad que es inevitable, ¿no? Que Instagram, Ryanair y Vueling suban a ese carro, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no creo que sea. O sea, tiene que haber cierta causalidad, ¿no? No quiero decir que haya que haya un cartel, ¿no? Que se haya puesto de acuerdo para jodernos y tener que hacernos viajar, pero quiero decir que viajar hace 40 años o hace 30 años era más caro, pero sobre todo era menos interesante, ¿no? O sea,
yo creo que de verdad que viajamos por tener la foto, ¿no? ¿Alguna vez has hecho un viaje en el que no te has sacado fotos? ¿O no has subido fotos? Mira, yo en particular, yo en particular no me gusta mucho la foto. A mí tampoco. Eh, no me gusta, cuando me sacan fotos, cuando tal, no me gusta porque me siento como con la cámara aquí, ¿no? Y digo, no puedo, ¿sabes? Algo que me pillen de improviso. Entonces, no, especialmente a mí no me aplica, tío. No me aplica. Es verdad, perdón, ya te dejo. Es verdad que si hay una foto en la que salgo bien, sí me gusta ponerla. Entonces quizás sí soy víctima de eso. No, todos lo somos eso, no quiero Ujú. parecer que estoy por encima del bien y del mal, ¿no? No, no, no. Ujú. Sí que hice un viaje que era absolutamente instagrameable y me propuse, y no, de hecho no he subido ninguna, tengo muchas fotos que me encantan. Fui el año pasado a ver los Juegos Olímpicos, ¿no? Ujú. Que era como un sueño de vida Ujú. y está guay porque la gente podría creerse que es mentira, que nunca estuve ahí. Y eso, en realidad, para muchas personas podría suponer el verdadero trauma, ¿no? Que no demuestres que tienes las experiencias que tienes y a mí me Ujú. resulta ciertamente excitante. Ujú. Sí, 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 es un tema un poco perverso, ¿eh? Sí, mucho, mucho, sí, es la rebeldía por la rebeldía, ¿no? O sea, lo admito. O sea, no, 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 pero está bien que lo admita, ¿eh? Y es así. Eh, claro, no, que parece que tiene más valor el sello, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Al final, a eso quería llegar. el ser humano, todo es una dramatización, y lo he dicho otra vez de nuevo, la palabra dramatización, porque digamos que lo importante es la repercusión en tu estatus de ese hecho, más que el hecho en sí, de alguna La forma, y narrativa. narrativa. Y no depende del contexto, sino depende de nuestra naturaleza, ¿no? Sí, la verdad. No sé, es un fenómeno del que me cuesta hablar en los términos en los que hablamos de otras cosas, ¿no? Porque igual sea una cosa muy, muy concreta, pero sí creo que es algo que es como para pensarlo, ¿no? Como es eso, es pura narrativa, ¿no? Porque igual tiene más valor una foto bonita de un mal momento que un buen momento con una foto fea, ¿no? O sea, Ujú. no sabemos lo que hay detrás. Creo que también influye mucho en la forma en la que se construyen las formas de vida, lo que tú decías, es verdad. O sea, es no tener que elegir en cada momento qué hacer, ¿no? Pues te amoldas a un estándar, a un estilo de vida planeado, ¿no? O sea, A la cultura, que al final es un ensayo de error prolongado en el tiempo, que es bastante certero, ¿no? O bastante eficiente. sí, o sea, y se aplica a todo, ¿eh? A casarse, a estudiar una carrera o no, a tener hijos o no. Si tú tienes determinados caudales económicos, tienes que ir a sacarte una foto en no sé dónde, Por eso, o leer por eso, cierto por eso libro. por eso la libertad, es que la libertad también sería el independizarse de eso. Y el exceso de libertad da vértigo, ¿eh? Sí, es que cada Un, vez que un, hago una cosa así que yo digo, jo, soy súper liberal, o sea, o me he liberado, luego pienso en La conjura de los necios. ¿Lo has leído? Bueno, pues es un libro de un personaje absolutamente extravagante que hace, además muy desagradable, hace todo lo contrario de lo que debería ser. Y, y la imagen del libro, que no es un spoiler, porque te lo dice en la introducción, ¿no? Al final resulta que el que está cuerdo es él y todos los demás están locos, ¿no? Yo no sé si quiero ser él, aunque tenga razón. No quiero ser un loco. Un loco percibido por los demás, ¿no? No me vale. me gusta la premisa del libro. Igual le doy un vistazo porque sí que es algo que me llama mucha atención, ¿no? Hasta qué punto ese loco está Es haciendo caso buenísimo. a su autenticidad profunda, ¿no? Sí, es que de hecho el título del libro está basado en una cita de Jonathan Swift, que es el escritor de Los viajes de Gulliver, ¿no? Ujú. Es, la frase me parece sublime, independientemente del libro. Es, cuando llega un verdadero genio al mundo, lo Ujú. reconocerán todos fácilmente porque todos los necios se conjuran contra él, ¿no? Y creo que tiene Sí, mucho de verdad. en anglosajón es el fool, ¿no? El loco, el necio. Sí, creo que no es full la palabra, tiene un título en inglés que es diferente. Es full, ¿eh? De verdad, aquí sí que estoy seguro. Full es el. De hecho, una carta del tarot, y creo que el figura es como una especie de figura arquetípica que es Sí, como la antesala al sabio. sí, es que tiene mucho una cosa de la otra, ¿eh? Mira, el título en inglés, el título original es A Confederacy of Dunces, que yo esa palabra no Ah, la no, conocía. sí, sí, Banksy es como tonto, sí. Me Entonces, refería a full como figura, eso, arquetípica que se usa sí, el para esta bufón, descripción. el gracioso, igual, de la literatura hispana. No exactamente, es que está Vale. el bufón es gracioso y luego está el necio. O sea, el necio no necesariamente conlleva un
un jactamiento hacia la persona, pero Vale, sí una necedad en cuanto a... Estás haciendo, cuidado. vale, 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 vale. Sí, como puede ser una seta, ¿no? Una persona que está obsesionada con algo que le está destruyendo, ¿no? Ujú, Es interesante. ujú. Y bueno, pues aquí está un poco el tema de la proporcionalidad de seres humanos que tienen propensiones excéntricas, que es menor a las personas que les gusta quedarse en la media, Mm, porque está bien que los extremos exploren y se sacrifiquen en beneficio de una media más estable, ¿no? Si no sería eso inviable. Mm. es sacrificio por el grupo, exactamente. Ujú. Sí, sí, sí. Claro, y ahí es cuando ya uno pues ve su individualidad como parte de un esquema más grande, ¿no? Y su Sí, excentricidad incluso. eso, sí, 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 sí. Tiene que haber gente que esté en los extremos, ¿no? Que esté alejado del campo, Sí, ¿no? En lo excéntricos, que de ahí viene la palabra, sí, lógicamente. sí, y en proporción justa para que sean los extremos precisamente, y no la Eso media. es. ¿No? Ujú. Sí, al final también esa gente que puede sufrir mucho, también nos beneficiamos mucho de sus excentricidades, ¿no? De sus experimentos. Sí. Mm, De Galileo, por ejemplo. de Si es que Galileo. si es que al final es eso, tío, y yo, por ejemplo, a veces jo, no quiero sonar ni mucho menos arrogante ni mártir aquí, pero a veces mi forma de pensar pienso que es un poco así, ¿no? Al final, cuando uno pues, le gusta mucho pensar o profundizar en las cosas, sigue siendo el extremo en frecuencia en cuanto a el tipo de pensamiento. Yo sé que la mayoría de gente no está pensando en el tipo de cosas que pienso yo con la Ujú. frecuencia con la que lo pienso. Sí. Y no todo es, no es siempre bonito, ¿eh? O sea, no, pensar No, en no, este tipo de no. cosas no siempre es bonito ni agradable. O sea, Uf, muchas no, no, veces no, que me da... parece que aquí estamos romantizando No, no, no. estar en el borde, ¿eh? O sea, para nada, para Mm. nada. Sí, a Lo veces que da sí, mucho mal rollo. Sí, o da vértigo, o da... claro, lo que yo sí creo que es mucho dolor es tener el dolor de estar en el borde, ¿no? De sentirte solo, Y de que no no tener tenga un sentido. propósito. Sí, y además sufrir porque no te adaptas o porque quieres vivir una vida que no es la tuya, o sea, luchar contra tu autenticidad, ¿no? O sea, creo que no es obligatorio ser auténtico, no es obligatorio estar en el centro, perdón, estar en los extremos, pero si estás en los extremos y además intentas contra tu naturaleza no estarlo, vas a sufrir por dos. Uy, muy cierto, muy cierto, muy cierto. Me gustaría... Esto puede ser un tema muy bueno, ¿eh? Para tratar. Sí, deberíamos meternos también en temas un poco más humanos y a la vez más personales, ¿no? No tan etéreos. Ujú. Claro, es que Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esto que dice es muy, muy importante, ¿eh? sí, y déjame llevarlo con otro tema, que es el de la cancelación, que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo creo que sí que lo tiene, porque me parece una idiotez que censuremos a personas que estuvieron en el borde, muchos acabaron muy mal, cuando lo que deberíamos hacer es beneficiarnos de que esas personas, entre comillas, se sacrificaron por la sociedad, ¿no? Por todos los problemas. Pues te hablo de, joder, pues muchos músicos drogadictos, ¿no? Y que se quedaron en la cuneta. Ya es que probablemente de que hayan consumido drogas y de que hayan tenido esas inquietudes tan locas, disfrutemos hoy en día su música, ¿no? Pues ¿por qué vamos a dejar de hacerlo? Joder, sería un sacrificio estéril. Probablemente sea porque lo que el ser humano no es capaz de categorizar, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Lo lleva a una reacción. Y esa reacción suele ser jocosa o un poco incómoda, ¿no? Y cuando uno está incómodo, Mm. pues tiende a bromear, quizá, ¿no? Sí, que no podemos hacer, creo que no podemos aceptar que en una categoría de pensamiento una persona sea muy buena y que en otra sea muy malo, ¿no? Como puede ser la moral y la genialidad. Creo que hay gente que tiene dificultades para gestionar que no es una dualidad, al final Esa son dos ambigüedad. dimensiones diferentes. Esa ambigüedad, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y creo que al final perdemos, porque esas incluso personas que hicieron mal, que hicieron el mal, ¿no? Hicieron daño a otras personas. Pues es que creo que tampoco tenemos que sacrificar ese daño que hicieron, ¿no? O mejor dicho, ese daño que sufrieron sus víctimas. Es curioso y además podríamos hablar sobre si incluso la ostracización, ¿es la Mm, palabra? ¿Le he dicho bien? el Es que, joder. ostracismo. Vale, ostracismo, no sé si lo que he dicho es una variante de la palabra o no, pero bueno. Creo que Yo no. he escuchado ostracismo, por lo menos. El ostracismo tenga su propia función, ¿no? Dentro de la escala social de las cosas. Probablemente, si ve uno el... Es que y esto vuelve también al determinismo. Creo que sería un buen tema porque
si el determinismo es un... El libre albedrío y el determinismo pueden estar partidos en cuanto a seguidores en un 50-50, probablemente en Mm. cuanto a corriente filosófica o científica, no estoy seguro. Yo, por ejemplo, soy determinista, ¿eh? Sí, tú sabes que Eh, yo soy absolutamente aleatoricista, ¿no? Si existe, o azarista. Pues es un debate interesante, porque si yo defiendo el determinismo, tengo que defender necesariamente que el ostracismo tiene un propósito. Dentro de, o un propósito o una función dentro del proceso. Entonces, Entonces, el mal también. ujú, Y no te hablo del mal de cruzarse un semáforo, te hablo del mal por el mal. O sea, el mal que nos sí, conmueve absolutamente. sí. Y de hecho, la categorización, el etiquetamiento de conceptos como una acción mala o el mal en sí, la estupidez, La la bondad, crueldad. la crueldad, la bondad, son categorizaciones incompletas por desconocimiento de la totalidad de variables de un comportamiento o de una conducta. Y estoy seguro de eso. De eso estoy, bueno, estoy seguro, a ver, dentro de lo que se Sí, sí, puede estar. sí. No, tiene sentido. Es perder información por una categoría, ¿no? Y al final es como si tú, bueno, es matemático también, es como si una constante, o Oye, sea, por cierto, según lo que tú dijiste antes, sí, si la letra y la ciencia, si se puede llevar al lenguaje a una eficiencia matemática, sí, tú eres determinista. sí, es lo que te iba a decir, que creo que realmente tú y yo no estamos en dos extremos, sino que eh, Sé por dónde va. no, creo que realmente estamos yendo, y es lo que hablamos, si por mí determinismo y azar, creo que son más un círculo que dos extremos, ¿eh? Una definición circular en la que no estamos de acuerdo por la definición y no por el concepto, ¿no? Claro, yo creo que donde nos diferimos tú y yo es en el origen, y el origen íntimo, ¿eh? O sea, si todo empieza por azar o todo empieza por determinismo. Es decir, La las leyes, causalidad está ahí. claro, yo creo que las leyes físicas existen. Bueno, Mm. bueno, realmente no lo tengo muy claro. Pero Bueno, sí, entiendo, sí, pero por lo menos la manifestación es perceptible por todo. sí, y que si incluso hay un azar primero, ese azar primero tiene que ser determinista. Y si hay un determinismo primero, ese determinante tiene que ser azarista, azaroso. Sí, sí, entiendo lo que sí, sí, porque si el determinismo tiene un determinismo detrás o una causa determinista, si vuelve al final del todo, hay una causa determinista que tiene que ser azarosa, ¿no? Si Dios existe es por azar, si el azar existe es porque lo quiso Dios. O sea, ¿no? O las leyes físicas, venga, vamos a Sí, sí, darles sí, vamos a algo. hacerlo más, sí, sí, más academicista, sí. Sí, sí, sí. Y luego están los intermedios, que es la donde puede generar la duda. O sea, ¿el caos es caos de verdad? ¿O es un sistema tan complejo que no somos capaces de medirlo? Es Yo decir, de creo que es verdad, eso. yo también lo creo, yo también lo creo. O Mm. sea, y no tengo nada que me haga pensar lo contrario, aunque ChatGPT lo niegue. O sea, yo creo que sí, de verdad sería medible qué tiempo va a ser en Barcelona el 3 de junio de 2045, ¿eh? O sea, creo que sí que, o en 3 millones de eones. O sea, creo que sí que se puede. Otra cosa es que asumamos que no somos capaces y está muy bien. Mira, si tú, por ejemplo, ¿no? Coges esto de aquí y lo lanzas, no lo tiras, ¿no? Hay una ecuación que describe esa trayectoria de ese objeto hacia un sitio. Tú puedes factorizar el movimiento general del universo y hacer una ecuación matemática del universo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que es tan colosal que utilizamos categorías como bien y mal para poder Exacto. comprender humanamente todas esas variables, ¿no? Sí, exacto. O tirar una moneda, ¿no? Que es caro o cruz. Bueno, realmente lo que está pasando es una moneda gira muchísimas veces, está diciendo flujos turbulentos de aire, ¿no? Tú puedes llevarlo hasta todo el extremo que tú quieras. O sea, la Sí, información. sí, sí. Oye, espérate, voy a dejar de grabar.